Bueno, acá tenemos el temporizador al trabajo, un esquema. Acá tenemos un entrehierro, esto es la bobina, la cual la vamos a alimentar con estos dos terminales. Puede ser de corriente alterna o corriente directa. Es decir, si la fuente con la cual alimentamos la bobina es directa, se va a generar una corriente directa y esa corriente directa me va a crear un campo magnético. Acá, dependiendo del sentido, un polo acá y el otro polo acá. Las líneas de campo magnético tenderán a viajar por este entrehierro, que es el que encuentran como camino más fácil. Entonces, acá está activo, acá está desactiva la bobina, por eso no se ve RS, no se ve con color. Al activar ON, es decir, energizar esta bobina o este solenoide, se va a crear un campo magnético que va a traer este yugo flotante. Este yugo de acá va a tender a cerrarse. Acá lo que vemos es unos contactos. Estos son unos contactos de algún circuito, puede ser una lámpara o un motor monofásico, cualquier circuito eléctrico a otro voltaje. Entonces, aquí podemos alimentar la bobina, puede ser a un voltaje de 12 voltios continuos, 24 voltios, 120 voltios, alternos directos. Es un voltaje de control. Me va a controlar estos contactos y estos contactos pueden cerrarme en un circuito de fuerza de 120 voltios. Por ejemplo, una bombilla o varias bombillas. Y este elemento neumático, cuando esto baja, va a cerrar acá estos contactos. Y lo que va a hacer es cerrar un circuito, como lo observamos acá. Energizo la bobina. Un tiempo después baja este elemento y cierra los contactos. Vamos a repetirlo. Entonces, cuando energizo la bobina, baja este yugo y le da espacio a este elemento neumático de bajar. Por ahora, pues, este yugo lo detiene. Entonces, y un tiempo después activa los contactos. Entonces es un temporizador al trabajo. Bueno, entonces acá tenemos los contactos temporizados al trabajo. Estos son los contactos que vamos a temporizar al trabajo. O sea, cuando se energice este mando electromagnético de puesta en trabajo retardada. Sí. Y este pues es un selector que es el que vamos a poder manipular acá. Posición 1 abierto, posición 2 cerrado. Vamos a dejarlo abierto por ahora, este selector. Esta parte pues son las líneas, vamos a activar, voy a energizar el sistema de control, entonces pongo ON. Hasta el momento pues todo esto se me puso rojo, se me puso al mismo nivel o a la misma tensión, ¿sí? Es al mismo potencial eléctrico, si queremos verlo así, está al mismo potencial, y esto que está en azul está al mismo potencial, hasta acá, está acá, hasta acá. Si vemos, esta es una lámpara piloto o una bombilla señalizadora. Entonces, en condición de reposo, tanto si yo desenergizo las líneas, este está cerrado, está apagada la bombilla. Si las energizo, en esa condición de reposo, este sistema pues tiene esa bombilla activa. Me indica pues que está el sistema detenido. Entonces vamos a pasar este selector a la posición 2. Lo que vamos a observar es que
energiza este mando electromagnético de puesta en trabajo, retardada. Entonces se energiza este temporizador, empieza a contar. Después de que cuenta, cambia de posición estos contactos temporizados. ¿Sí? Este es un normalmente abierto, pasa a normalmente cerrado, y este que está normalmente cerrado pasa a normalmente abierto. Al cerrarse este, se energiza esta línea de control y alimenta este contactor, esta bobina que hace parte de un contactor, el cual me va a energizar un motor. Los contactos de ese contactor van a energizar un motor por medio de esos contactos, que harán parte de otro esquema de fuerza. Este sería el esquema de control. Entonces vamos a observar. Cierra cuenta y estos cambian. Se energiza el contactor, entonces va a cerrar los contactos de fuerza de este motor, va a encender el motor. Y la luz piloto, si nos damos cuenta, pues ya dejó de estar prendida. Si lo paso nuevamente a 1, pues apago todo. Abro acá, el motor se para. ¿Qué más podemos observar? Nuevamente temporiza, cambia, se enciende el motor. Entonces, contactos temporizados al trabajo es el nombre del circuito. 0. Temporizador serie al reposo. Bueno, esta es otra configuración de un temporizador serie al reposo, o el temporizador al reposo que vimos anteriormente. El efecto es el mismo. Es otra configuración. Utilizamos contactores auxiliares KA1 y contactos auxiliares KA1, normalmente abierto, normalmente cerrado. En el caso anterior utilizamos un temporizador al reposo, y acá eran los contactos del temporizador o contactos temporizados. Acá nos valemos de otro contactor auxiliar y de un temporizador. Tenemos un pulsador. Acá tenemos nuestro selector, que es este. Posición 1 cerrado, 0 abierto. Y este es un pulsador. Cierro y abro. Si se dan cuenta, es este S2. Cierro, abro, cierro, abro. Pues ahí no hace nada porque no hay energía en las líneas. Acá voy a energizar las líneas. Entonces queda todo esto a el potencial, a un potencial, y esto pues a otro potencial, lo azul. Esa diferencia potencial la siente directamente esta bombilla, por lo tanto va a estar prendida, porque este contacto es normalmente cerrado. Bien, y este es normalmente abierto. Están controlados por este contactor auxiliar. Este KM1 pues es el contactor principal, que maneja los contactos de fuerza que alimentan el motor. Bien, entonces si yo cierro acá, ¿qué pasa? Se energiza KA1. Se energiza KA1. Pero entonces hasta que no dé el pulso, tan pronto dé el pulso, se energiza esta línea de control, empieza a contar, y como es al reposo, después de cierto tiempo pasan a su estado inicial. Entonces miremos, pulsemos, cuenta, energiza, cambia los contactos y después vuelve a su estado inicial. Pues en realidad no funciona exactamente lo mismo, es otra configuración. Este pulso solo
obtengo que el motor me funcione durante 5 segundos. El pulso hace que funcione 5 segundos y pare. Funcione 5 segundos y pare. Y si desconecto acá, que es este mismo selector, voy a hacerlo acá. Entonces, temporizador serie al reposo. Otro tipo de configuración para otro tipo de aplicación.